las distribuye o no las distribuye, creo yo que para distribuirlas tiene que pagarlas. Sí, claro. Así es que Sí. no hay de otra. Sí, pero hay diferencia entre pagarlas, formarte y agarrarlas cuando las estás sacando, a pagarlas, apartarlas y moverlas. Como todos sabemos, en el coleccionismo de autos a escala existen coches muy especiales que se pueden vender a un alto precio. En el caso, por ejemplo, de los Dreamline, los Green Machine, si logras encontrar un Green Machine en algún centro comercial como Walmart, te costará alrededor de 140 pesos y su precio de reventa se puede llegar a duplicar hasta en un 100%. Es decir, en la reventa lo puedes llegar a vender hasta en 280 pesos. En el caso de los M2 Machine, las ediciones especiales se conocen como Chase, y de igual manera su valor de reventa aumenta un 100%. Pero el más especial de todos es el Super Treasure Hunt de Hot Wheels. Estos peculiares autos a escala los puedes encontrar en el super en un precio de 20 pesos, pero su precio de reventa es muy alto, ya que se llegan a revender hasta en 1000 pesos. Pero ¿qué es lo que hace tan especiales a estos coches? Que salen muy pocos, uno por cada 10 cajas. Son coches muy buscados que tienen llantas de goma y pintura especial. Estos coches han creado un mercado negro para los coleccionistas, ya que es prácticamente imposible encontrarlos colgados. Muchas personas aseguran que los mismos trabajadores de las tiendas y promotores abren las cajas y las ordeñan, algo que muchos coleccionistas malamente ya vemos como normal. Lo que realmente me preocupa es que existen series especiales como las series Premium de Hot Wheels. Estas series son más costosas que los básicos. En promedio, un casting de esta serie ronda los 140 pesos. Aunque Mattel anuncia que las series ya están disponibles para México, en algunas tiendas no llegan, o eso creíamos. Lo que nos comentaron es que al parecer estas series ya también las están vendiendo los promotores a la reventa de manera directa, es decir, que les avisan por medio de llamada y mensaje de texto que las van a empezar a sacar y a poner para que ellos las tomen directamente de las cajas, para posteriormente sacarlas a venderlas al mercado al doble de su precio. Varias personas nos comentaron y coincidieron en sus comentarios que en esta tienda que vamos a ver en el video se promueve esta clase de comercio informal, es decir, venden las cajas de Hot Wheels Premium sin exhibirlas y de igual manera apartan los Super Treasure Hunt para venderlas a la reventa. También coinciden en que una sola persona es la que lleva todo este movimiento. Este nombre que vamos a decir es ficticio, no tiene nada que ver con la realidad, pero le tenemos que poner un nombre, así es que le llamaremos Fernando. Vamos a visitar esta tienda y vamos a ver qué nos dice Fernando. Esto tiene que parar porque si no ya no vamos a encontrar nada. Vamos a conocer un poco más del lado oscuro del coleccionismo. Antes de pasar a la tienda a buscar a la persona encargada de juguetería, decidí pasar primero al anexo. Estos anexos los ponen por temporada y aquí antes podías encontrar muchas piezas de moda, mucho Super Treasure Hunt y el lugar indicado para encontrar los Hot Wheels Premium. Como pueden ver, para tener esta cantidad de Hot Wheels significa que tuvieron que haber abierto por lo menos unas 30 cajas, así que seguramente aquí había algunos Super Treasure Hunt. Ahora ya no hay nada, ya está muy manoseado, alguno que otro que vale la pena como este, pero la mayoría ya no son coleccionables. Del lado izquierdo había unos Hot Wheels especiales como los que ven aquí, pero ya no hay muchos. Esto es lo preocupante porque apenas el sábado pasado, hoy es lunes, esto debería de haber estado a reventar. Yo no creo sinceramente que hubiera existido nada. Aparte, las cajas que están viendo en pantalla son cajas pasadas, son Hot Wheels ya pasados. En la parte de este lado siempre existía otro stand que también tenía Hot Wheels. Ahora hay puro de Green Line, mucho repetido y tampoco hay mucho para coleccionar. Obviamente no hay rastro alguno de algún Hot Wheels serie Premium, algo que es muy extraño porque este mismo año salieron 4 series, en esta tienda no se ha encontrado ni una. Esto puede ser por dos razones, una, en efecto no han llegado a esta tienda, o dos, tal vez como dicen en los comentarios las están vendiendo sin ponerlas, avisando cuándo las van a poner para que llegue la reventa y las pueda revender. Es algo muy extraño porque en reventa sí había muchas series, pero en tiendas no salió ni una en esta tienda. Vamos a buscar hablar con el personal de Mattel a ver qué nos comenta.
Hola muchachos, pregunta, Dígame. ¿sería el Premium de Hot Wheels ya no van a traer? Serie Premium, de Hot lo que Wheels. es la Sí, retro. pero no tenemos fecha. Sí. Todavía no, pero sí llegan este año. Sí, tiene que llegar. Digo, Ok. en mercancía traemos 26 millones de productos que va a llegar, pero no sabemos la fecha. Ok. Y de los de aquí, ¿cada cuándo ponen piezas? Pues cada que tenemos una y ¿Ahorita cada no que tienen? terminemos toda la mercancía. No, las cajas que tengo ahí son de Son de paquete de 6, sí. ¿Usted ya trabaja aquí? Sí, todavía está en mi... ¿Anda ya adentro? Sí. Gracias. Pero está igual que yo. O sea, de hecho yo soy el responsable del anexo. ¿Tú eres el del anexo? O sea, él nada más viene a supervisarme, así es que yo sé que viene en tránsito, que no viene, él casi no sabe nada de eso. Nada de eso. Ah, ya. O sea, entonces tú crees que sí vengan este Sí, año, o sea, viene. De que viene, pero no sé la fecha exacta. pero sí ubica la serie Sí. Premium. ¿Ustedes Sí, las sí, sí. piden o No, solitos les las llega pide la desde tienda. allá de la tienda? Sí, O las sea, la pide tienda la de aquí. ¿Hay algún encargado que las pida? Ya te voy a preguntar por qué, porque desde hace como medio año, supongo que tú estás por temporada. ¿O no estoy fijo. tú estás fijo? ¿Ya va a estar aquí de fijo? Sí. Es tu supervisor. Es el que le entrego Tú cuentas. reporte. Ya. Mira, te comento porque en esta tienda en especial, mucha gente me ha dicho que aquí nunca llegan las piezas o que las ordeñan o que las venden, las de Hot Wheels. Tú conoces las piezas de Hot Wheels, sabes que hay unas especiales, algunas que sí son, algunas que no. Y siempre que he venido, tengo como 2 semanas viniendo casi diario, así de repente, y nunca hay o Es nunca que mira, te voy a pone. ser sincero. Ajá. El bonche que nos mandan de entrada, nos lo mandan para inauguración. La inauguración se hizo el día sábado. Sábado. Pero días atrás habíamos hecho una exposición con ese tipo de mercancía en el área de cajas. Así es que Allá con afuera. la exposición que se hizo en cajas, más aparte de la exposición de la apertura del sábado, pues prácticamente quedaron piezas así volando. Y realmente se acaba todo. Porque literalmente cuando abrieron el anexo el sábado, Ujú. todos corrieron a abarrotar a Hot Wheels. Así es que se acaban. No es que uno las ordeñe, porque al final de cuentas, les soy sincero, a mí me quita el tiempo. Y la verdad, para mí es pérdida de tiempo empeñarme a buscar entre 1000 cajas Ujú. la serie que ustedes buscan. Claro. Realmente ya es gente que conoce, que ya las vio, que ya las ubica y vienen sobre esas. O sea, pero ya es gente de revendedores, vaya. Sí, claro. Porque aquí en la tienda está estrictamente prohibido abrir cajas y no son promotores de Mattel. Ajá. Al menos esa es la orden que Que yo tú vi. tienes. Sí, Ok. no puede ni siquiera ¿Sabes? Futurama, Hasbro, Claro. alguna otra persona no Nadie puede puede, abrir cajas solo más que ustedes. nosotros. Oye, ahorita ¿cuándo piensas poner o cuándo crees que haya? Le digo, desconozco No hay, el- ¿no hay existencias no ahorita? hay existencia ahorita. O sea, Ok. todo lo que tengo es lo que Ya. así es que Ok. fecha no. Sí, te digo, te estoy viendo en y te lo digo así porque a mí se me hace muy extraño, ubico a casi a todos, a ustedes no los ubicaba, pero la gente me dice es muy, pues es el que las hace, ¿no? El que los distribuye, el que los mueve y todo el rollo. Entonces, No, son yo muchas tengo coincidencias, por eso te preguntaba por él. Ahorita lo voy a buscar Pues antes. digo, al final de cuentas, si las distribuye o no las distribuye, creo yo que para distribuirlas tiene que pagarlas. Sí, claro. Así es que Sí. no hay de otras Sí, pero hay pues, diferencia entre pagarlas, formarte y agarrarlas cuando las estás sacando, a pagarlas, apartarlas y moverlas. ¿Estás de acuerdo? pero bueno, digo, yo no me voy a poner a hablar mal de mí. No. Porque No, al sí, no, final no. de cuentas, desde aquí hasta que tú sales de la tienda te revisan. Te revisan. Sí, Prácticamente sí. por todos lados. Sí, así es sí, que sí, no hay claro. manera de sacarlas. Sí. Así, a Bueno. lo mejor le voy más a que manden a otra persona y las compre. Ay, A que le hablen, ¿no? Ajá, exacto, pero Ya. la verdad es conozco. Bien. Los- Oye, te agradezco mucho tu No, de tiempo. nada. Muchas gracias. güey. Gracias, hasta luego. En este momento me tuve que mover muy rápido porque se acercó una persona de seguridad y también se estaba acercando más gente. La idea no es llamar la atención ni incomodar a los empleados, la idea es ver qué está pasando. Vamos a entrar, vamos a buscar a Fernando, a ver qué pasa y a ver si nos comenta si en efecto él las está revendiendo, le está hablando a los revendedores o las está poniendo únicamente como debe de ser su trabajo. Llegando a la juguetería dentro de la tienda pueden notar que este lugar está peor que el anexo. Aquí sí no hay absolutamente nada, a pesar de que hay muchas piezas, únicamente son piezas de fantasía, no hay nada de piezas nuevas, de cajas nuevas, todas son cajas pasadas. Obviamente no hay nada de serie premium, solo hay unos cuantos de la serie retro viejísima, esa serie que tienen ahí tiene más de 5 años que salió. Es muy extraño porque en diversas partes del país sí llegaron la serie premium. Te dabas cuenta porque a pesar de que no encontrabas el Jetta o no encontrabas las piezas más buscadas, sí había alguno que otro de los que no quería. Pues no hay absolutamente nada, así es que vamos a buscar a Fernando, vamos a ver qué nos comenta acerca de lo que estamos hablando. Hola, buenas tardes. Hola.
No la aprecio. ¿Cómo estás? ¿Serie Retro y Serie Premium ya no van a llegar? No sabría decirte. No. ¿Quién sabe? ¿Sabes? No sé. El supervisor, el gerente, alguien. ¿No? ¿Nadie No, sabe? es que te llega todo nada más, pero no te dicen esto va a llegar. O sea, nada más te llega así todo sin saber cuál. Ok. Oye, ¿te puedo preguntar algo muy personal? Fíjate que mucha gente me ha dicho que en esta tienda nunca encuentran así piezas como súper ni nada. Te repito, tan solo uno se van muchos. ¿Tú eres ¿verdad? Ujú. Sí. Fíjate que, digo, no te lo tomes a mal, Ujú. pero mucha gente me ha dicho que tú los vendes, los mueves, o sea, le sacas. ¿Sabes qué me causa mucho ruido? Que mucha gente en muchos lugares te menciona y te ubica. Sí, no, pues ya tengo mucho trabajando en este ambiente, pero No lo haces. ¿Y por qué nunca en esta tienda hay nada? Yo siempre vengo y nunca hay nada. Cada lunes vendo, cada lunes y martes. todo siempre ha sido grande, es lo que tengo entendido, pero no sé. Porque es lo mismo, es que piensan, imagínate, esta tienda en una sola semana te vende una cantidad inmensa. ¿Cuál vende más, aquí o Plaza de Toros? No, ¿Aquí? aquí puso un arco y me lo acabé. Ok. Puso de todo, pero pues no. No, ya es que es muy grande y. Pero pues, que piensen lo que quieran, pero no. No lo haces. Bueno, está bien, viejito. Sí, no. ¿Cuándo me podría dar una vuelta para ver aquí que esté así bien? Lleno, tú. Bueno, lleno, pero pues que vaya a ver algo. A ver, algo, quién sabe, amigo. Te digo que. Y te lo repito, ya está muy caliente. O sea, ahorita no, o sea, Ahorita, 15, 20 días que no. Llega, así como llega, Se va. Bueno, igual y vengo mañana entonces. Te agradezco mucho tu tiempo. Ok. Pues, hasta luego. La verdad ya no sé qué pensar, el empleado anterior incluso justificó y comentó que si los compraba estaba bien. Aquí Fernando no nos dice nada, pero su expresión, su cara lo dice todo. La verdad se notaba molesto, el que nada debe, nada teme, entonces no entiendo. Se me hace y me resulta imposible pensar que Walmart no tenga una logística de productos. Ahora resulta que no sabe cuándo hay, no saben cuándo llegan, no saben qué va a llegar, no hay inventarios, que no los capturan el código de barras para saber y para tenerlos registrados. La verdad es que yo no lo creo, no sé ustedes qué opinan. Vamos a hacer este video viral, familia, compártanlo muchas veces para que la gente de Walmart, para que la gente de Mattel vea lo que está pasando y pues tomen cartas en el asunto, porque no podemos continuar así. En esta tienda no hay nada, nunca hay nada, y créanme que no lo digo yo, mucha gente en el evento me lo estuvo platicando. En esta tienda nunca surten, o siempre que llegan ya está todo ordeñado. Vamos a platicar con el gerente que nos comente cómo es la logística de Walmart. Si en efecto de una sola persona depende todo el inventario de juguetería, ahora resulta que de esta persona de Mattel depende todo. No lo puedo creer, se me resulta increíble. Vamos a platicar con el gerente a ver qué nos comenta.